Bueno, vamos a ver si recibimos al primer invitado telefónico que tenemos en el día de hoy, en esta mañana del centro, aquí en la 91.9 en Radio del Centro, y también nos pueden observar a través del canal de YouTube, ¿sí? A través del streaming. Ahí estamos. Vamos a recibir, ¿sí? Al reconocido economista Javier Milei, que tiene la amabilidad de poder atendernos aquí en Radio del Centro de Chivilcoy. Estamos con David López. Eduardo Beltramo lo saluda. Milei, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Eduardo, y buen día, Darío. ¿Cómo anda? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro, me alegro. Javier, ¿puedo decir también, amén de economista, que ya lo tenemos muy visto, por supuesto, también que va a ser candidato a diputado? ¿Está bien? Bueno, soy precandidato a Precandidato. diputado. O sea, la idea es competir para ser candidato a diputado eh, nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. ¿Y qué lo motivó, digamos, a tratar de meterse más de lleno en la arena política? Bueno, en principio hay dos cuestiones. La primera es que creo que, al menos en mi caso, la batalla cultural estaba, estaba encontrando un techo en el formato que la estaba llevando, ¿sí? Eso por un lado, o sea que hay una evolución natural, o sea, la batalla cultural llega un momento que tenés que cambiar de estadio, o sea, ese es el primer punto. El segundo punto es, yo considero que la forma para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial es abrazando las ideas de la libertad. Y el problema con ese programa, digamos que es exitoso en cuanto lugar se lo aplica, es que aplicar esas ideas va en contra de los intereses de la oligarquía política. Entonces, ahí, frente a ese problema de incompatibilidad de incentivos, vos tenés por lo menos, o sea, tres alternativas. ¿Sí? La primera es eh, intentarlo por la vía sangrienta. Bueno, la vía sangrienta no, yo no adhiero a la violencia, digamos, y en ese caso además tenés otro problema porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, tiene las armas, por lo tanto, aun cuando adhiriera a ese caso, que no es la situación mía, aún así tendrías el problema de que las armas las tienen ellos, así que sería bastante inútil perder la vida en una batalla que está perdida antes de empezar, o sea, sin solución de continuidad y absolutamente funcional a los que están destrozando el país. Ese sería el primer punto. Segundo punto es seguir con la batalla cultural, o sea, lo que sucede es que el sistema se defiende y tiene mucho más recursos para hacerlo que lo que vos podés ir y hacer en un canal de televisión, o lo que podés hacer desde una radio, o lo que podés hacer desde internet. Por lo tanto, ese camino, digamos, casi al estilo Hayek, te diría que no, digamos, no parece viable, y de hecho la evidencia en ese sentido es muy clara. O sea, Argentina tiene un montón de liberales de copetín, pero que no mueven la aguja ni un milímetro. Y es más, si le llegás a dar exposición, lejos de contribuir, te diría que terminarían restando. O sea, ya de solo escucharlos hablar te darías cuenta de eso, y cuando les miras el contenido y alguna de sus reflexiones sería peor todavía. Y la otra alternativa es, bueno, te metes en el sistema y lo tratás de dinamitar desde adentro. Esto, digo, quiere decir que yo voy a ser exitoso en mi faena, y no lo sé, porque va a depender de si podemos lograr la adhesión de muchas personas que nos acompañen. Eh, También ahí el sistema se defiende, el sistema dispone de un montón de recursos que nosotros no tenemos. Es más, el sistema, después de que Kirchner pierde con De Narváez, no sé si te acordás, cuando Sí.
arman las testimoniales, que en la lista iba primero Néstor Kirchner, después iba Scioli, tercero Massa, que después no asumió ninguno, porque eran testimoniales, una verdadera vergüenza fue, y sin embargo aún así perdió, y como consecuencia de ello Kirchner reforma la ley electoral, pone el tema de las pasos, y lo que era más importante, restringe el financiamiento. Entonces vos, o sea, no podés, o sea, ¿por qué? Porque de Narváez se financió la campaña solo, ¿me comprendés? Y en ese contexto, al poner esos límites al financiamiento y determinadas restricciones, la única forma que vos digamos, o sea, se logra el financiamiento para los insiders, sí, es justamente con guita de los pagadores de impuestos, ¿no? Entonces eso, digamos, o sea, el sistema es bastante complicado, está armado solamente para los insiders, para que no entre nadie. Entonces no solo que, ¿me entendés?, no dispone de los fondos públicos como disponen ellos, que igual eso está mal, ¿sí? Pero ellos sí lo hacen, ¿me entendés? Entonces de repente puedes agarrar y romper y volver a hacer una avenida 4 veces, ¿sí? O hacer obras que nunca está la obra, pero sí se pagan, digo, pues hacen esas cosas, y los que están afuera no pueden ingresar porque tienen muy acotado cómo se pueden financiar y todas esas cosas. O sea, de hecho, si vos te fijás, lo que hacemos nosotros con José Luis Espert y Luis Rosales es todo muy casero, muy a pulmón. Nos subimos a un auto, vamos, damos la charla, ¿me entendés? O sea, ponemos la guita de nuestro bolsillo, digamos, o sea, fíjate que todo tono de nuestro despliegue es andar con un megáfono, ¿me comprendés? Sí. O sea, es redes sociales y un megáfono, y nafta, y tiempo, ¿no? Obviamente. Sin embargo, a pesar de eso, ¿sí?, la gente está respondiendo de una manera muy positiva. Así es que estamos contentos con eso. Ahora, mire, es difícil romper esta grieta verdadera, falsa que se ha generado, digo, como para que la gente busque otra alternativa, porque hoy la mayoría de los votantes parecen que es uno u otro, o sea, puntualmente, frente de todos o cambiemos. Bueno, esa es la falsa grieta, porque en rigor son lo mismo. Vos fíjate que Juntos por el Cargo es igual que el Frente de Chorros, porque fíjate esto, ellos cuando estaban en el gobierno, sí, te subieron los impuestos, te pusieron el impuesto a la renta financiera, no solo eso, sino que a los ojeros se lo bajaron y después se lo volvieron a subir. O sea, los usaron para que pusieran guita para abrir el cepo y después se dieron vuelta y los traicionaron. Después, no solo eso, sino que además, si vos te fijas, por ejemplo, pusieron la ley de góndolas, que es un avance sobre la propiedad privada de los dueños de los supermercados. Cuando se les complicó la macroeconomía, cercenaron libertades individuales, atacando justamente a los que querían pasarse a dólares para incrementar la base del impuesto inflacionario y expropiarlos de esa manera con un impuesto no legislado. No respetaron el derecho de propiedad de los ahorristas cuando le defaultearon la deuda local, con la mentira esa del reperfilamiento. Además también hubo avances sobre las instituciones, ¿no? Porque fíjate cómo se llevaron puesto el Banco Central, Marcos Peña, Dujovne y Caputo el 28 de diciembre del 2017. La señora Carrió dijo que Macri, digamos, a instancia de Jaime Durán Barba y Marcos Peña, dejaron libre a la señora Cristina Fernández de Kirchner justamente porque les servía electoralmente, ¿sí? Es más, el señor Horacio Rodríguez Larreta, que se llama tan tolerante, a mí me hizo censurar en el canal de la ciudad,
por unas declaraciones que tuve muy fuertes contra el expresidente Macri y no se me dejó ir más al canal de la ciudad, supuestamente siendo un canal público. Fíjate que de hecho, durante el gobierno de Macri, en la gestión Lombardi, jamás el canal público invitó a un liberal. Sí tenía las madres de Plaza de Mayo, pero jamás invitó a un liberal, jamás. Entonces, o sea, y después ya, entrado este gobierno, ¿sí? Hicieron la ley de alquileres, la ley de teletrabajo. Entonces, la verdad que son lo mismo. Es decir, es más, el señor Larreta apoyó todo lo que fueron estas medidas de aislamiento, toda la cuarentena cavernícola, ¿sí? Y es más, hostigaba a aquellos que se manifestaban en contra, ¿sí? Obviamente con el estilo de Juntos por el Cargo, ¿no? De una manera sutil, elegante, pero tanto él como María Eugenia Vidal, digamos, hostigaban a los que se quejaban, y solamente cambió de posición después de 3 marchas, cuando las encuestas le empezaron a decir que era importante los valores de la libertad. Y ahí entonces empezó a hablar de la libertad, que cuando vos, la verdad, lo rascás un poquito, te das cuenta que está hablando de la libertad solo por el tema de las encuestas, no porque sea algo verdaderamente relevante en su forma de ser, porque él es un colectivista pero salvaje. Fíjate que qué hermoso lo que acaba de poder ver el ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alberto Fernández le quita coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Que se le había dado, digamos, Mauricio Macri de modo irregular. Sí. ¿Sí? Entonces, frente a eso, Alberto Fernández decide quitárselo. Ahora, ¿cómo contesta Larreta? Larreta tenía una oportunidad de oro para demostrar que no era un político de mierda más. Y era ajustar el gasto para no tener que subirle el impuesto a los porteños. ¿Qué hizo? Subir los impuestos. Es decir, ¿por qué? Porque no quiere dejar de gastar para su campaña 2023. O sea, él quiere ser presidente y sabe que tiene que juntar 100 millones de dólares. Entonces, evidentemente, digamos, o sea, no está dispuesto a devolverle la plata a los porteños. Y como él quiere seguir gastando porque necesita juntar los 100 palos verdes, entonces, ¿qué hace? No sube los impuestos. Sí. Ahora, quería preguntarle... Pero me comprendés que sí, es sí, una sí, falsa grieta, porque por lo menos el Frente de Chorros no te dice que está por la libertad, por la propiedad privada. No, te dice, no, nosotros te vamos... Digo, ¿qué te dice? Que te van a afanar, que te van a expropiar, le importa un rábano y te lo dice en la cara. Después digo, o sea, pero por lo menos no te miente. ¿Me comprendés? Sí, 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 sí. O sea, moralmente el kirchnerismo es muy superior al radicalismo, a la coalición cívica y al PRO, que conforman esa coalición que es Juntos por el Cargo. ¿Por qué? Porque por lo menos te dicen de frente que te van a afanar. Estos se la tiran de distinto y son tan malos como ellos. ¿Me comprendés cuál es el punto central? Ese es mi argumento. O sea, entonces no hay grieta, y esa grieta es falsa. La verdadera grieta es entre los honestos, que nos rompemos el lomo laburando, que tratamos de subsistir sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precios, y ellos que viven de una fuente coactiva que se llaman impuestos. O sea, y esa es la grieta, no hay otra grieta. Usted recién decía, nos rompemos el lomo laburando, tiene razón, todos somos justamente laburantes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en nuestro país que siempre terminamos hablando de lo mismo en materia de economía, Milei? Digo, a ver, yo no entiendo mucho de economía, pero siguen pasando los años, siguen pasando los gobiernos y siempre terminamos hablando de inflación, del dólar y todas estas cuestiones que parecen de nunca acabar, ¿no? Por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Y es que es correcto el punto que vos estás levantando y se va de la mano con lo que yo acabo de explicar. La suba del dólar y la inflación son partes del mismo fenómeno. O sea, lo que hay que comprender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que se genera un exceso de oferta de dinero,
el poder adquisitivo del dinero cae. Ahora, ¿por qué se genera un exceso de oferta de dinero? O porque emitís mucho, o porque te cae la demanda, o porque pasan las dos cosas juntas, o que tenés una caída en el nivel de actividad. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, digo, el poder adquisitivo del dinero cae. Todos los precios expresados en unidades monetarias suben, el dólar es un precio más. O sea, sigue la misma lógica. Entonces, ahora, ¿por qué entonces emitimos dinero? Emitimos dinero para financiar el déficit fiscal, ¿sí? Y esa emisión de dinero para financiar el déficit fiscal es lo que genera el impuesto inflacionario, que para que te des una idea, este año se van a estar llevando cerca de 5 puntos del PBI en un impuesto no legislado. ¿Y vos quién te crees que se favorece eso? ¿La gente? ¿Los más vulnerables? ¿O se benefician los políticos de estar afanando y, digamos, financiarlo con impuesto inflacionario y que el costo lo pague la población? ¿Me comprendés? Entonces, todos los problemas que vos ves sistemáticamente en Argentina tienen una contraparte moral, y que es el diseño de políticas económicas para favorecer a los chorros de los políticos. Esa es la realidad. Acá estábamos charlando, por ejemplo, hace unos programas atrás, charlábamos, por ejemplo, con Guillermo Moreno y nos decía que estamos llegando a una situación de depresión económica nunca antes vivida en el país. ¿Coincide con estas declaraciones de Moreno? Sí, claro, obvio. De hecho, yo eso lo afirmé cuando arrancaba la cuarentena. Cuando Alberto Fernández decide pasar a la fase, digamos, a la etapa 2, viste que la primera duró 14 días y después, sí, ahí, digamos, ya empecé a inferir cómo estaba generando y en aquel momento lo afirmé y ahora, digamos, esto es real. Yo dije, Argentina va a la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. En términos económicos, sin lugar a duda, la crisis es la peor de la historia porque Argentina, el PBI va a estar cayendo más de 12%. La peor crisis que habíamos tenido, que fue el 2002, cayó 10,9%. Es más, en el segundo trimestre, la economía cayó 19,1% este año, cuando en realidad con el respecto al otro cayó 16%. Después, en lo social, vos tenés que el desempleo en aquel momento fue del 25%, hoy es 13%, pero corregido por el efecto de desaliento está 19%, la pobreza en aquel momento era 55%, hoy, digamos, está en torno al 50%, y con el descalabro monetario que tenés, con la aceleración inflacionaria que va a haber, vas a tener una explosión de nuevos pobres, y probablemente lleguemos a niveles muy por encima de los que hemos visto en la crisis del 2002, y eso va a generar una tensión social pocas veces vista. Es más, cuando libere la cuarentena y la gente empiece a salir a la calle y tome conciencia de todo lo que se ha empobrecido y que no puede comprar nada, digamos, la cosa se va a poner todavía muchísimo más difícil. Y como si todo esto fuera poco, nos vendieron que, bueno, en realidad el Estado te cuida, de la salud es importante más que la economía, y se sucede que Argentina está cuarto en el ranking mundial de muertos por millón de habitantes, pese a haber tenido la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Por lo tanto, o sea, estamos frente a un fracaso colosal, estamos frente a una explosión que todavía no se ha visto lo peor todavía está por venir. Ahora, ¿esta cuarentena vino a profundizar o usted allá, digamos, enero, febrero, antes de que nos aparezca esta pandemia, cómo veía la situación? O sea, ¿esto es por culpa de la pandemia o no es por culpa de la pandemia esta realidad que estamos viviendo, o la pandemia vino a profundizar? No, no es la pandemia, es la cuarentena. La cuarentena. Claro, lo que pasa es que el gobierno se escuda en que esto pasa en toda parte del mundo. Eso no es un motivo, o sea, esa es una explicación que es una falacia ad populum. Es decir, ¿me entendés? O sea, es como que yo te dijera, bueno, mira, ponele, nos vamos al siglo XVIII, en todos lados hay esclavitud, así que si yo te esclavizo está bien. Pues sí, pará, loco, está mal. ¿Me comprendés lo que te digo? Bueno, entonces igual. Es cierto, digamos que a nivel mundial, primero las caídas, a ver, ¿cuánto cae el PBI mundial? Caerá 3, 4, ok, nosotros 12. A ver, algo hicimos mal. Y además estamos cuarto en la cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, es obvio que algo hicimos mal. Primer punto. Segundo punto, acá también hay un tema muy importante, que es el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasó? La Organización Mundial de la Salud amenazó que estábamos frente
a una nueva peste española. La peste española fue entre 1918 y 1920, infectó a 1/3 de la población del planeta, tuvo, digamos, una letalidad del 6%, por lo tanto murió 2% del planeta, de la población humana del planeta, o sea, unos 40 millones de seres humanos. Eso puesto en los números de hoy implicaría que vos tendrías que estar viendo algo así como 160 o digamos o 180, podría llegar a ser millones de muertos, algo así como 450.000 por día, o puesto o ponerlo también, digamos, ¿cuántos mueren en condiciones normales en el planeta Tierra? 165.000 personas por día. El coronavirus tardó 105 días, o sea, es decir que por lo menos, o sea, le pifió entre 100 y 200 veces la Organización Mundial de la Salud en la estimación. Y esto es porque es importante, porque cuando vos, hay un trabajo de Barro Urzúeguen que justamente estima, dice, ¿qué pasará con la tasa de crecimiento del PBI si volvemos a tener una peste española? Entonces ellos hacen el cálculo y dicen, mire, la tasa de crecimiento va a caer la tasa en 7 puntos porcentuales. Y mira qué interesante, porque el fondo, antes de esta crisis, digamos, tenía un estimado de una suba del PBI en enero del 3,5% y ahora está esperando una caída del 4%. O sea, que si vos te fijas, o sea, está perfectamente alineado con la estimación de Barro, Urzúeguen. El problema es que, ¿qué fue lo único que cambió? Las cuarentenas, pero sin embargo le pifiaron por 200 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 99,5% de la caída del mundo se explica por las cuarentenas. Y en el caso de Argentina, recordemos que es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud que hizo este estropicio, por lo tanto, o sea, el problema es la cuarentena, no la pandemia. Y en ese sentido, desafortunadamente, el problema fue, digamos, la mala gestión. Aparte, recordemos que durante el primer trimestre del año la economía cayó, o sea, no es que Alberto Fernández asumió y empezó a hacer bien las cosas, arrancó, digamos, errándole, porque el primer trimestre la economía argentina también cayó fuertemente. No tanto como el segundo, pero sí. cayó 5%. ¿Cuál es nuestra relación con si nos puede explicar, porque cuál es nuestra relación con el Fondo Monetario hoy? Sí, o sea, nuestra relación me refiero al país, ¿no? Nosotros somos país miembro, o sea, por lo tanto, Argentina, el problema es que en los próximos años a Argentina le vencen 44.000 millones de dólares. Entonces, no puede pagarlo. La estrategia de Guzmán, digo, como el gobierno, es que no pagar nada y tirar todo para adelante. O sea, ya lo hizo con la reestructuración de la deuda privada, o sea, esto no debería sorprender, o sea, este gobierno no quiere pagar, o sea, ese es el concepto. Y no quieren pagar porque dicen que si no para poner las cuentas fiscales en orden, sino para aumentar el gasto público, lo cual es demencial. Pero al margen de esa situación, el problema radica que Argentina, para poder lograr la extensión del Fondo Monetario Internacional, necesita ir a un tipo de préstamo que se llama crédito de facilidades extendidas. Y en ese contexto el problema radica en que para acceder a esa línea vos tenés que hacer todas las reformas estructurales que justamente nadie quiere hacer en Argentina. Entonces, digamos, o sea, es bastante complicado el punto y la verdad es que Argentina tiene que hacer el ajuste. Y el problema es que vos deberías hacer el ajuste sobre las cuentas donde roban los políticos y esas cuentas no las quieren tocar. Entonces, digamos, yo creo que esto se va a poner muy complicado en lo social, porque van a cortar el IFE. Y eso, ¿cuál es el problema? El problema radica en que, dado el modelo de cuarentena estúpida que aplicó Argentina, un modelo cavernícola que destruyó 3,6 millones de puestos de trabajo, ahora, digamos, le cortás el IFE a la gente,
Entonces le destruiste su puesto de trabajo para darle asistencia, ahora le sacás la asistencia, y porque tenés que hacer el ajuste, y los vas a dejar sin laburo. O sea, le sacaste el laburo para darle unas monedas durante unos meses. O sea, es un disparate. Entonces, ¿qué pasa? Van a cortar ahí porque hay que hacer el ajuste fiscal, y por ejemplo no están dispuestos a bajar el robo de la política, que son 5 puntos del PBI, y eso está en un informe del BID. O sea, mirá lo que son las cosas. La ineficiencia técnica del gasto público, la peor región del mundo es América Latina. Tiene 4,4% de ineficiencia técnica. Argentina tiene 7,2, y de esos 7,2, 5 puntos son robos. Lo llaman filtraciones, pero filtración, ¿a qué te huele? Un organismo multilateral no le va a decir a los países que lo financian chorro. ¿Me comprendés? Sí, sí, Entonces sí. lo llaman filtraciones. Entonces fíjate, los políticos están dispuestos a que la gente se cague de hambre con tal de no dejar de robar. Esto, mirá, es más, no solo que se caguen de hambre, están dispuestos a que la gente se muera con tal de no dejar de robar. Y esto, digo, este gobierno lo dejó bien en claro cuando empezó a destruir las empresas, dejándolas sin ingresos, obligándole a pagar los salarios a la gente, mandándolas a las quiebras, ¿sí? Digamos, quebraron a miles de empresas, pero no solo eso, sino que además se perdieron tantos puestos de trabajo, 3,6 millones, como dije antes. Fíjate qué locura, porque cuando el presidente Alberto Fernández se planteó esto, dijo, no, eso es demagogia, eso no se puede hacer. Y mirá qué interesante, porque si vos mirás eso, entonces, como se les cayeron los ingresos y la de ellos no se tocó, ¿qué hicieron? Por un lado, dieron asistencia con el IFE. Claro, se les hacía agua a la boca, ¿me entendés? Porque eran 8.970.000 programas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con eso, dijeron, mirá todos los votos que tenemos. ¿Y con qué lo financiaban? Con emisión monetaria, diciendo que la emisión no genera inflación. O sea, genera un descontrol de emisión monetaria que anda a parar la inflación ahora el año que viene. Pero no solo eso, sino que además, entonces le quedaban pocos recursos, entonces tenían que decidir hacer obra pública o hacer testeos. ¿Qué es lo que pasa? Como por lo menos en los últimos 37 años nos mintieron, desde Alfonsín, con la democracia se come, se vive, se educa y se cura. Se cura las pelotas, porque evidentemente si tenían que hacer un upgrade del sistema de salud es porque no, o sea, se la afanaron y no invirtieron lo que había que invertir, lo cual, digo, no debería sorprenderle a nadie, y si no hubiera sido por el sector privado y por las obras sociales de los sindicatos, estuviera colapsado, pero peor todavía. Ahora, entonces, ¿qué tenían que elegir? Entre hacer obra pública, donde el choreo es claro, digamos, el caso de los cuadernos es un testimonio de eso, la causa de los cuadernos, y por otro lado, vos lo que tenés es hacer muchos testeos, que es el método científico, digamos, que se basa en un modelo que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. En ese contexto vos lo que tenés es que básicamente la cuestión por donde pasa por el hecho de que juega un rol muy importante los testeos, y Argentina está en el grupo de los 100 peores países en términos de testeo. Entonces, ¿y por qué hicieron eso? Porque los testeos había que importarlos, y como vos no podías robar con eso, porque la licitación es una licitación internacional y el precio es muy transparente, no lo podés hacer. De hecho, en un momento Chile le sugirió a Argentina ir a hacer la compra conjunta para lograr minimizar el costo, y los argentinos lo sacamos cagando. ¿Por qué? Porque no podía afanar. Yo me recuerdo haber tenido, digamos, una discusión en un programa de televisión con una doctora. Decía, y ahora vienen los chilenos a pedirnos las escupideras. De hecho, quisiera ver qué diría ahora la doctora esta, que decía que el Estado te cuida y que el Estado no sabe, y que el Estado, y la gestión y pontificaba la gestión de Pedro Cana, a Eduardo López, a Luis Cámara, todo ese conjunto
de la infectocracia que nos generó este desastre, a ver qué dice ahora. No, bueno, obviamente ahora dice otras pelotudeces. Entonces, me parece que el problema argentino es eso, ¿no? O sea, de políticos chorros, porque en el fondo tenemos este desastre sanitario porque decidieron que hablaban de la salud y de la economía y la gente. Entonces, no, vamos a priorizar la vida. Eso sí, pero más priorizaron afanar. Y el afano derivó en una catástrofe. Cuando, ¿me entendés? O sea, esto había arrancado 4 meses antes en el mundo, por lo tanto, o sea, tenías un montón de información sobre lo que podías hacer. Lo que en su momento yo proponía, digo, no solo era un modelo, digamos, que ya se conoce desde mediados de la década del 50 del siglo pasado, sino que además lo que vos tenés es que estabas viendo lo que hacían los demás, y eso era tan fácil, digamos, ya sabías quiénes estaban siendo exitosos y quién no, y tenías que copiar ese modelo, y sin embargo prefirieron, digamos, afanar y que la gente se muera antes de renunciar a sus privilegios. O sea, es así, es un escándalo, es un escándalo. Milei, ¿qué nos pasa con el peso nuestro? ¿Sí? Que no lo quiere nadie, o sea, uno sale Y del lo bien país, que está, ¿eh? y lo bien que está, que no lo quiera nadie. No lo quiere nadie, salimos del país y... Pero escúchame, digamos, o sea, es muy fácil esto. Vos digo, tenés que ahorrar y ponerlo en una caja fuerte, ponele. ¿Qué pondrías, dólares o pesos? Y hoy, dólares. Y bueno, entonces, digamos, está bien. Hoy, ¿Por qué? hoy nos Porque dolarizamos, ya pasó a ser la moneda nacional, digamos. no, todavía no, porque Todavía los no. políticos se resisten a aceptar esa realidad. Digo, la señora Cecilia Todesca dice que te tenés que enamorar del cepo, pero ella no te vende la casa en pesos, ¿eh? La señora Marcó del Pont tampoco. Sí, hoy todo nos O venden sea, no, en los dólares. pesos, los dólares son para ellas, no para vos. Pero hoy, la verdad es que todo en dólares. O sea, hoy si vas a comprarlo, si vas a vender, nos manejamos precio dólar. O sea, el Bueno, peso ahí y quedó. bueno. Sí, para nosotros quedó, para gastarlo acá Bueno, internamente. lo que pasa es que el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento, porque esas mierdas no sirven ni para abono. El político no sirve ni para abono. El político argentino, te acabo de describir cómo prefirieron que se muera gente antes que dejar de afanar. Es decir, la infectocracia prefirió que se muera la gente antes que dejar de afanar. O sea, la infectocracia y el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno es parte de la infectocracia. O sea, todo lo que estuvo vinculado a ese área de decisión, o sea, la historia va a tener que juzgarlo por lo que hizo. De hecho, la cuarentena que impulsó Alberto Fernández constituye un delito de lesa humanidad en línea a lo que es el artículo 7, inciso K del Estatuto de Roma de 1998. Lo que pasa que, bueno, digamos, o sea, la justicia tiene sus lógicas y evidentemente vamos a tener que esperar que se vayan del poder para juzgarlo. Le hago la última, ya abusando un poco más de su tiempo. Vamos a volver al principio cuando charlábamos, bueno, de que va a ser este precandidato a diputado. Digo, de acuerdo a aquello que habla con Esper y quienes integran Despertar, ¿tienen pensado por ahí hacer alguna alianza, algún frente, como se acostumbra por estas épocas, o no se habló nada todavía? Nosotros estamos trabajando en la constitución de un espacio liberal amplio que incluya también sectores de la centro-derecha, y estamos hablando con el Partido Autonomista Nacional, con el Partido Demócrata, con el Partido Demócrata Progresista, con el Partido Anticorrupción, que es parte de los partidos que están en la alianza, o el Partido Libertario y la UCD. Así es que, digamos, o sea, estamos trabajando en armar una verdadera unión de liberales y centro-derecha que no sean satélites de Cambiemos, ¿no? O sea, que no sea que haya gente que opera para Cambiemos, ¿sí? Haciendo Zooms y queriendo, digamos, robarse votos del liberalismo para llevarlo a Juntos para el Cambio para negociar una mejor posición,
o gente que tiene familiares directos y que intervienen directamente en la política de Cambiemos y que hace cosas funcionales a Cambiemos, o gente que es directamente de Cambiemos adentro de esas alianzas. Bien, como para conocer Y que a los liberales de verdad los deja fuera. Porque lo que están tratando de hacer es romper el armado, esos pseudo liberales, lo que están tratando de hacer es romper cualquier armado liberal que pueda, digamos, llevarse los votos liberales que están adentro de Cambiemos. ¿Quién quiere romper ahí? Y ahí está claro quiénes son. Han anunciado una supuesta unión de liberales y sucede que, digamos, a los que son partidos y a los que están haciendo cosas los dejaron afuera. Así que más claro, echarle agua. Bueno, Milei, la verdad que le queremos agradecer mucho el tiempo, sí, que nos ha dispensado aquí a Radio del Centro de Chivilcoy, poder charlar con nosotros, despejarnos unas cuantas dudas que por ahí nosotros tocamos de lejos y ustedes están mucho más cerca, por lo menos para brindar un panorama, ¿no? Al ciudadano común, como somos todos en definitiva, de lo que está pasando en nuestro país y de paso charlar un poco también del aspecto político. Así que muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, por favor, ha sido un verdadero placer hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.